Yo no puedo confiar en mi compañero, yo no puedo confiar inclusive en mi equipo de trabajo. ¿Crees en la pena de muerte, por ejemplo? El lenguaje corporal de la persona va a hablar mucho, desde cómo está anímicamente, a que si te está diciendo la verdad o que simplemente te está tratando de omitir la pregunta. Asesino a mi pareja en un momento irracional, ¿tiene menos culpa que de repente una persona que ha violado a otra? En Perú normalmente no existe una carrera llamada criminalística. Un criminal, un asesino, no nace ya de por sí con esa tendencia, sino que, por así decirlo, se va haciendo por el camino en base a sus experiencias. Es algo que nunca lo he compartido, pero sí. ¿Cuál es la mayor pista que un criminal pueda dejar? Noveno episodio y hoy tenemos una de las personas, probablemente como una semana más, de las más interesantes que vamos a tener aquí en este episodio. Hemos estado detrás hablando un poquito y adelantando que de repente qué cosas podemos decir, qué cosas no podemos tocar, porque también, ojo, que la privacidad en esta profesión es algo que juega también muy en contra y muy a favor a la par. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a presentar a G. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, G. Bueno, en primer lugar, me ha costado pronunciar tu nombre y saberlo también porque es la primera vez, así como el mío, que muchas veces me dicen, ¿cómo te llamas? Washington Gratelli, porque mi nombre es Washington Gratelli. Pero siempre me dicen Telly porque es lo más fácil. G, ¿cómo es eso que te pusieron tus papás? Hola Teli, ¿qué tal? Un gusto, bueno, gracias a ustedes como Random People, en este caso que se ha creado este podcast, para mí es un placer compartir con ustedes, sobre todo desde secretos de la profesión hasta conocimientos muy amplios que podemos compartir con cada uno del público y cada persona que va a escuchar este episodio en diferentes horas del día. Muchísimas gracias, G, por darte este tiempo y también bienvenido a Random People Podcast. Para empezar, me gustaría saber, en primer lugar, tienes diversas especialidades, ¿cierto? En este caso, mi persona en la actualidad me desarrollo y me enfoco 100% en lo que es en dactiloscopía, grafología y balística forense. Mucho antes, mi especialidad que he desarrollado y lo llevaba al 100% es escena de crimen. Como perito criminalística, especializado en escena de crimen. ¡Wow! ¡Qué locura! Y la primera pregunta que de repente me gustaría hacerte es, ¿se puede llevar en esta profesión una vida normal? ¡Wow! Es muy buena pregunta. Diría que podemos llevarlo, sí, como cualquier otra carrera, pero mucho más allá que eso, es un consejo que siempre he escuchado de algunos mentores, también peritos, también criminalistas, criminólogos y en este caso pues también invoco la carrera de forense, lo que es medicina, que podemos llevar una vida normal a medida de que nosotros decidamos compartir lo que hacemos, lo que somos y qué no somos con las personas. ¿Por qué motivo? Porque muchas personas hoy en día te pueden dar diferentes tipos de informaciones por diferentes carreras y también están expuestos como la mía o como cualquier otra carrera. Ahora, una consulta, G. ¿Cómo descubriste de repente esta vocación por esta profesión? De repente, porque hay muchas personas, por ejemplo, Melissa, yo, Pedro, hay muchas personas que de repente decimos, wow, nos encanta ver eso de la tele, nos encanta ver, o cómo me hubiese gustado dedicarme a esto, pero en realidad, dedicarte a esta profesión imagino que debe ser mucho sacrificio, en primer lugar, y en segundo lugar también, en Perú, ¿existe donde también podamos orientarnos a esto es lo que me gustaría dedicarme? En sí, la vocación de criminalística nace de una persona que es muy minuciosa, de una persona que le gusta prestar atención al mínimo detalle. Soy una de las personas que me considero mantener el control casi de los 360 grados de mi persona en el lugar que estoy. ¿Por qué motivo esto? Porque el ser criminalista o no necesariamente te va a enfocar en que vas a trabajar de acuerdo a un horario, vas a trabajar de acuerdo a la pasión que tú tienes por la carrera. Esto de acá, decirte, está enfocado más que todo en ser minucioso, detallista y prestar cada atención a cada comportamiento de cada escena que tú puedas descubrir. En Perú, normalmente
No existe una carrera llamada criminalística, existen cursos, existen posgrados, que viene a cierto, muchas de las personas lo llevan, o inclusive personal policial, inclusive médicos, abogados y todo, pero una carrera como tal no lo hay. Solamente lo puedes realizar en el extranjero como lo realizó mi persona. Pero ahora, como tú me comentas, ¿no hay una carrera como tal? No, en Perú no hay una carrera como tal. ¿Y en otros países? Sí, podemos encontrar en España, podemos encontrar en México y en Brasil. En este caso, mi persona llevó la licenciatura en México, he llevado lo que es un posgrado ya en Brasil, entonces es algo que te va a permitir ampliar mucho más conocimientos. Y para desarrollarlo en Perú, lo puedes ejercer porque prácticamente puedes asimilarte a diferentes entidades que tú gustes, puedes hacer postulaciones y de la misma manera también puedes desarrollarlo. Ahora, justo que estás mencionando, he estudiado en diversos países. ¿La metodología es universal o hay, por así decirlo, características de cada país que de repente te ha ayudado a poder ejercerlo en otro? Considero que es muy unitario o muy unilevel. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, el profesor del país A puede tener una perspectiva, el profesor del país B tiene otra perspectiva, pero mucho más allá que eso, siempre vamos con un fin en mente, que es la ética profesional. A nuestra carrera es enfocarlo a que nosotros depende poder evaluar un dictamen y depende poder evaluar un proceso y un expediente y poder prácticamente investigar la verdad. En este caso, justo mencionas la privacidad, justo mencionas también la ética, la moral. ¿Hasta qué punto de repente los profesionales del rubro están expuestos a, de repente, sobornos, ¿no? Por altas autoridades o simplemente llevado desde abajo, personas, de repente, ¿no? Del día a día que de repente, pues, estás investigando, pero por X o por Y se enteran y sucede. Mira, nosotros como una división en sí de investigaciones estamos expuestos día a día, pero mucho más allá que eso, el tema de tal vez hablamos de sobornos, siempre lo van a ver en diferentes tipos de carreras, entonces para ello va a depender mucho tú como persona, tu criterio como persona y tus principios como persona. Mira, te lo digo a nivel personal y a nivel profesional que como persona a mí no me gustaría que se viva una injusticia con alguien que no ha cometido un delito. Como profesional, a mí no me gustaría poder tal vez firmar un expediente, firmar un documento que no tenga nada que ver con la persona, pero necesariamente, entre paréntesis, me lo pidieron que lo pueda hacer. No firmaría un documento. Y en mi tiempo de carrera que tengo, nunca he hecho algo que sea fuera de mi ética como profesional y como persona. Wow, qué locura. Pero en realidad es una realidad, ¿no? Lastimosamente aquí en Perú, como cualquier otro país, sea desarrollado o de un nivel menor, va a existir eso y es una realidad que de repente no podemos tapar con un dedo. Ahora, otra de las preguntas que de repente sí me da curiosidad, ya que, por ejemplo, tienes una visión un poquito más amplia en que has estado en diversos países, a Perú de repente, ¿qué le puede faltar o qué está en un nivel inferior frente a otros países en el rubro en el cual te mueves? Vamos a dividirlo en tres etapas. En la etapa de escena de crimen, vamos a dividirlo en la etapa de balística y de dactiloscopía. En la etapa de escena de crimen considero que debemos de tener muchas herramientas más a poder descubrir y a poder tener muchos más recursos en tal vez levantamiento de escena, en perimetraje de escena, en cómo evaluamos la escena, porque muchas veces pasa y me ha pasado cuando normalmente he asistido a una escena de que no hay los recursos suficientes. Se pide mucho, pero se da poco y entonces nosotros como peritos o vosotros en este caso que estamos a responsables de ello, utilizamos vuestros recursos personales a un recurso público, donde normalmente si hablamos de reactivos, hablamos de herramientas que nosotros vamos a implementar, son costosas, entonces por ese lado considero eso y a diferencia tal vez en que estamos a otros países, tenemos una diferencia abismal, porque desde la tecnología, desde el tema de software que utilizamos para la identificación, desde el cruce de información, esto vamos ya a un ratio de data. Por ejemplo, tengo, no sé, una huella dactilar de paso A, que acá me centro en la dactiloscopía, tengo una huella dactilar de la escena B. ¿Cómo cruzo esta información? ¿Cómo busco esa compatibilidad? Y entonces necesitamos muchas más herramientas
Claro que lo hay, pero considero que deberían de haber herramientas muchas más sofisticadas para poder hacerlo. ¿Tenemos el nivel para poder también poder ejercer ello? Considero que sí, como personas tanto desempeñando la labor como hay personal policial, hay abogados, como mencionaba antes, por el tema de las asimilaciones, que sí tienen la capacidad de poder desarrollarlo, pero existen límites donde las herramientas no lo hay, o puede haber todo el deseo de poder desarrollarlo, de poder ejecutar un buen plan de trabajo, porque te lo digo tal vez a nivel ya de liderazgo. Este equipo, por ejemplo, puede tener, no sé, una amplia experiencia, pero ¿de qué le sirve la experiencia cuando no tiene las herramientas? Entonces, para eso, pues es algo muy complicado. Entonces, yo diría, de nada te sirve, y acá con esta frase tal vez digo, ¿no? De nada te sirve tener tanta experiencia, no desarrollarlo en el campo de trabajo y no llevarlo a la ejecución. Entonces, la experiencia más el tipo de trabajo no es compatible. Totalmente. Tienes toda la razón, porque al fin y al cabo, ahí debemos apuntar, ¿no? Como país, porque hasta cierto punto eso nos ayuda tanto a los ciudadanos como también a los profesionales para que puedan ejercer una mejor, por así decirlo, labor, ¿no? Ahora, G, me gustaría saber, por ejemplo, algo más personal tuyo. El primer caso que de repente hayas sentido como, wow, o sea, pude lograr o fui algo muy importante dentro de estas labores que yo pude ejercer, ¿no? Mira, acá me voy a enfocar en un caso internacional, porque como, bueno, como sabemos, existen diferentes tipos de protecciones para revelar diferentes tipos de casos. No voy a mencionar el caso exactamente, vamos a denominarlo como caso A. Y en el caso A, me pasó que fue una escena súper compleja, te comento tipo un relato. Llegamos a escena, hay 4 asesinatos, 4 personas fallecidas, todas con arma de fuego, pero acá vamos al punto de cómo se percutó, porque una pistola no tiene el mismo impacto de un arma larga. Entonces para eso ahí van los conceptos y los conocimientos en balística, y nosotros como peritos vamos a poder, en este caso, pues cuadrar la escena, como normalmente yo le llamo. Algunos colegas tal vez le tienen otro tipo de nombre, como cerco y todo. Entonces hago todo el peine de la escena, encuentro prácticamente las 4 personas, pero hay algo que no me cuadraba por un largo tiempo, de 2 a 3 años. Esto te lo digo porque al reconstruir vosotros la escena de crimen, es algo de que queremos llegar a la verdad. Queremos buscar ese por qué es lo que le llevó, cuál fue el patrón, cómo se ejecutó. Para eso yo me centro específicamente en qué encontraba al momento de ingresar. Ingreso al departamento cerrado, con llave. En este caso, la persona que va a percutar esta escena encerró, se tomó la molestia. Trato de recopilar huellas dactilares de la escena con los lifters de dactiloscopía. No encuentro. La persona fue cuidadosa, sí. Utilizó herramientas de cuidado, sí. Fue tal vez cautelosa al momento de ejecutar, sí. Pero como perito, ¿cómo me lleva a mí a poder encontrar esta escena? Tratamos de buscar todo, prácticamente toda la evidencia que encontramos, y lastimosamente, pues, como se dice y siempre lo digo, no hay crimen perfecto, solamente hay ausencia de criminalistas o ausencia de investigadores. Ahí fue donde mi foco y mi experiencia me lleva a poder entender. Si esta persona cerró la puerta al momento de poder salir, ¿percutó la escena o simplemente fue una persona tercera que vino, cerró la puerta y se fue? Entonces para ello me dirijo a la escena con mucho más cuidado, y no, esta escena me demoró como 4 horas el procesamiento con 12 equipos de peritos, en este caso con mi persona y un colega y un asistente de perito. Donde yo me enfoco 100% en buscar era en el punto de qué ha dejado, qué ha dejado la persona que ha percutado esta escena. Entonces para eso yo encuentro la ADN de esta persona, pero no sabía hasta ese momento porque encuentro el rastro de un escrupo de saliva. Entonces para ello yo no sabía si era de la persona que estaba en fallecida, de la persona que percutó, tal vez del vecino o del amigo, X cosas que ha podido pasar. Entonces, pero tenía que ponerlo en custodia. Tenía que ponerlo en cadena de custodia para evaluar, para llevarlo a un proceso. Y muchas personas tal vez acaban a decir cómo lo identificaste. O tal vez
colegas que sí desarrollan la carrera van a saber cómo se identifica, pero tal vez el público general no. Utilizamos diferentes reactivos. Utilizamos una serie de reactivos para poder identificar desde mancha de sangre, desde escenas de limpieza, que muchas veces pasa con las armas blancas, lo limpian o prácticamente trapean el lugar y todo. A simple vista, por ejemplo, acá en mi teléfono no puedo tener nada, pero si paso prácticamente un plumero, paso los reactivos, encuentro las huellas. Entonces, por ende, ya sabes cómo asistir. Una sola evidencia puede llevarte a descubrir la verdad. Para eso, tienes que ser cuidadoso al momento de recopilar, al momento de poner a cadena de custodia la evidencia que tú encuentras como perito. Y esto va a no confiar en las demás personas. ¿Por qué te lo digo? Porque el perito B te puede decir, mira, ¿sabes qué? G, el caso A ya no tiene futuro, ya no tiene avance. ¿Pero por qué no tiene avance? ¿Porque no se dio cuenta él? ¿O porque necesariamente desde su sobrepensamiento prejuzgó la escena? Entonces, hay que ser meticulosos, hay que ser detallistas. ¿Cuánto tiempo tardó la investigación? La investigación ha llevado un proceso de cuando yo he estado, decirte, 6 años. 6 años. Como yo como perito, cuando hago todo, en este caso, todo el proceso de investigación, cuando mando las pruebas, lo que es al laboratorio, en este caso a los colegas de peritos de laboratorio para analizar la evidencia, siempre habían cosas que no me cuadraban, desde el tipo de disparo, desde al percutarse un arma larga, si la persona se acercó, qué tan grave fue, perdona, para impactar a este tipo de personas. Entonces ahí sí es algo que reconstruye, si puede reconstruir la escena 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta encontrar la verdad. Y bueno, claro, una persona, como tú dices, 6 años en el proceso en el que tú estabas involucrado, pero tal vez podía haber sido más. Si esa persona de repente ha dicho, wow, hice el crimen perfecto, y después de unos años ya obviamente llega a saberse toda la verdad, también cómo podría reaccionar y sabiendo todo lo que le viene encima, ¿no? Muchas veces este tipo de personas yo las considero personas con patrones deslineales. ¿Por qué motivo? Porque son personas que cometen actos delictivos pensando que va a haber tal vez una investigación, que la justicia o X cosas se va a cansar de investigar, pero no es así. Mira, yo como perito han habido casos y han habido tiempos donde mi turno terminaba a las 24 horas, porque ya a veces llevamos turnos de 24 y 48 horas. Mi turno terminaba a las 24 horas. Yo como perito era la hora 25, seguía trabajando. Era la hora 26, seguía trabajando. Cumplía las 48 horas, seguía trabajando. Y no es que sea inhumano, no duerma, sino es porque tú como perito sabes que tienes que encontrar la verdad. Esa es tu función. Claro, totalmente. Bueno, hasta cierto punto, claro, como justo mencionas, ¿no? La pasión, al fin y al cabo, lo llevas por dentro, ¿no? Y eso es algo también a tener en cuenta, porque cuando algo te apasiona, algo te gusta, hasta cierto punto, creo que también está psicológicamente hablando, del querer saber la verdad, del poder querer ejecutar, ¿no? Hablando un poquito, también de las emociones que tenemos una dinámica que se llama The Feeling Box, que son la caja de los sentimientos, de los 7 sentimientos que están en Intensamente 2, no tuvimos mucho tiempo para pensar, y que consiste en que vas a poder descubrir 2 sentimientos, elegir 2 de los sentimientos a mano cerrada, por así decirlo, y vas a poder comentar de repente una emoción dentro de la profesión que pueda surgirte, alguna anécdota, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Lo puedo abrir? Puedes abrirlo. Aburrimiento. Aburrimiento, ojo. Muy difícil en la profesión, creo, ¿no? Sí, es bastante difícil. Mira, yo te diría el tema de la emoción de aburrimiento no, y creo que desde muy niño he sido muy apasionado por las cosas que he hecho, inclusive hasta la vez. Decirte, pasan horas, sigo trabajando desde muy temprano hasta muy tarde, inclusive me acuesto a veces 12, 1 de la mañana. Y entonces creo que el aburrimiento en la profesión diría que es algo que no va a existir en mi persona, porque hablo en primera persona, pero sí tal vez existiría cansancio o desgaste mental donde decir, mira, llevo tantas horas en este proceso y todo me parece muy lineal, no hay compatibilidad o no me cuadra la información. Entonces creo que puede existir cansancio, pero para eso 1 o 2 horas de descanso y empiezas
nuevamente vuelves a empezar. Wow, qué locura. ¿El otro cuál te ha tocado? Ansiedad. Ansiedad. Y que va ligado también a la profesión, puede ser, Es algo que nunca lo he compartido con decirte el público, con el público de manera abierta, pero sí, la ansiedad existe. La ansiedad es algo que muchas personas queremos taparlo con un dedo, pero no se puede. Y esto te lo provoca esta relación entre las investigaciones y uno mismo, te provoca diferentes tipos de reacciones emocionales. Y no lo sé por qué me ha tocado este punto, por algo, no sé pero la verdad que decirte, y lo digo muy tranquilamente, la ansiedad es algo que lo vivo y lo trato. Y esto no quiere decir que tal vez sea una persona de que, oye, no, mira, ¿sabes qué? Te psicoseas con esto, no. Sino que la ansiedad es tratable a medida de que tú te das cuenta que no solamente es vivir contigo mismo, sino es tener mucho más allá, tal vez tener ansiedad a saber una respuesta, tener ansiedad a recopilar un resultado. Y como se dice, siempre va a haber luz al final del túnel. ¿Sientes que lastimosamente en algún caso te ha llevado a estar en un pozo emocional? Y esto te lo digo y muchas personas a veces me lo dicen, G, pero eres inhumano. Oye, tú actúas o trabajas como un robot. Mucho más allá que eso, y lo digo acá abiertamente en la cámara, mucho más allá que eso, tengo emociones, pero muy diferente es que los transmita las emociones, que los sienta las emociones y que lo exprese. Yo puedo tal vez tener una emoción súper fuerte por algo, pero si estoy dedicado al 100% en algo, necesito mi enfoque en eso. Entonces para eso necesito estandarizar mi nivel de trabajo. ¿Sientes que las emociones te hacen vulnerable? No, Porque siento que de repente, hasta cierto punto, de repente en la profesión, mostrar mucho, hasta incluso los pensamientos, la manera física también, ¿no? Que lastimosamente nuestro cuerpo a veces nos juega una mala pasada, puede producir ello, ¿no? O sea, poderte mostrar y hasta cierto punto, como tú dices, en la profesión pueda debilitar un poquito de esa privacidad y demás. el lenguaje corporal de la persona va a hablar mucho, te va a decir mucho, desde cómo está anímicamente, a que si te está diciendo la verdad o que simplemente te está tratando de omitir la pregunta, la respuesta. Es ahí donde no necesitas tal vez ser un psicólogo para poder analizar a la persona. Solamente necesitas entender patrones emocionales para poder entenderlos. Ahora, ¿hasta qué punto allí puedes separar todo lo ejercido en la profesión con lo personal? De repente, por ejemplo, cuando hablamos, cuando puedes estar en una relación, cuando puedes estar en algo más, un vínculo familiar, ¿no? ¿Hasta qué punto tú mentalmente hablando dices como, no, esto no lo estoy haciendo o no lo tengo que hacer porque lastimosamente me está jugando una mala pasada? Diría que utilizar el conocimiento profesional para el lado familiar no está dentro de mis principios profesionales o no está dentro de mis principios como persona, pero si en su momento se tendría que utilizar el conocimiento profesional para descubrir algo, no lo haría, porque sentiría que estoy yendo en contra de mis principios y de mi ética, pero si hay ocasiones o hay muchas veces que tal vez tú puedes decir o muchas de las personas pueden decir, oye, pero mira, estás con una persona así que investiga esto, ¿cómo te llevas, no? O cómo se llevan, o cómo es el tipo de, tal vez, de comunicación. ¿Tienes privacidad? ¿No lo tienes? Porque nosotros, decirte, en el caso mío, yo investigo desde escena de crimen hasta delitos en ciberdelincuencia, decirte, en ciberataques y todo. Entonces, para eso, yo soy una de las personas que me reservo a poder utilizar mi conocimiento en el lado diría en el lado malo, en el lado perjudicial, pero si hay alguna vez que tal vez mi conocimiento diga, no, mira, ¿sabes qué, G? O tu subconsciente te dice, mira, ¿sabes qué? Algo puedes descubrir, y soy de las personas que digo, si tú vas a querer encontrar algo, vas a descubrir algo, la vas a encontrar. Totalmente. Entonces,
¿Necesitas quedarte con la verdad, con la curiosidad o necesitas hacer preguntas? Creo que preguntas. Ahora, otro de repente de los aspectos que justo, por ejemplo, estábamos hablando con Melissa antes de... ella tiene un familiar que su pareja, por ejemplo, trabaja en Hermes, que es la parte de seguridad. Luego, por ejemplo, tengo un tío que trabaja en Prosegur, que también es parte de seguridad. Y cuando hemos intentado de repente hablar un poquito más del trabajo, generalmente es como no puedo hablar por temas de privacidad, no me permiten, ¿no? O sea, poder hablar y demás. Por ejemplo, G, en tu caso, cuando vas un poquito más a lo personal y usualmente tu círculo más cercano quiere hablar, ¿prefieres también decir, oye, no podemos hablar de esto, cambiemos de tema? ¿O de repente es como un qué cosas sí, qué cosas no, algo puntual? Como lo dije al principio, soy una persona muy cuidadosa. Entonces eso de ahí para mí me lleva como si alguien me pregunta A, doy respuestas, pero a la misma vez trato de, diría tal vez de poder ser cuidadoso con lo que digo. Y han habido ocasiones que no solamente tal vez me reúno con personas que son de mi carrera, colegas, sino que también me reúno con diferentes personas, diferentes profesiones, o inclusive que decirte no tienen una profesión, eso no me limita a algo, sino que sí soy una persona muy observadora, de que cuando, o no sé si es mi instinto investigador, es algo que tengo, pero algo me dice que tal vez alguien quiere preguntarme más, no se atreve, o simplemente piensa que, no sé, pues hay algo acá que no debo de preguntar, ¿no? Entonces, soy una persona que siempre analizo y sí, hay casos y cosas que siempre se van a mantener en absoluta reserva. Totalmente. La confidencialidad. Totalmente. Entonces al final la profesión va antes, ¿no? Más que todo por el tema de tener tal vez un perfil más calmado, más tranquilo y no solamente por el lado de que divulgues o compartas información, sino acá ya va el lado de especulaciones, porque tú sabes que puedes tener una conversación de 3 personas, esta conversación de 3 personas puede llegar a 100 personas, pero con diferentes maneras de expresión, con diferentes terminologías. Entonces para eso ya va donde dices, mira, ¿sabes qué? De una palabra que dijiste se volvieron 5 y se termina en especulación. Totalmente es cierto. G, en este caso en la mañana hemos hecho por así decirlo, random question para que la gente pueda dejar sus preguntas. Es algo muy interesante. Probablemente ha sido una de los episodios que más interés ha despertado por simplemente, como te digo, ¿no? La profesión, al final todos. Antes de empezar a ello, me gustaría hacerte una pregunta para poder desarrollar un poquito más. ¿Qué tan cierto o qué tan, por así decirlo, se puede mostrar o diferenciar, por así decirlo, la profesión con las películas y las series que podemos ver? Porque una de las películas y de las series, por ejemplo, que más se repiten en CIS, CSI, etc., que al final dices, wow, qué curiosidad, pero ¿eso se plasma, por así decirlo, en la realidad? Es una pregunta que siempre la resuelvo a muchos amigos o muchas personas cuando me preguntan y siempre les digo, no todo es lo que parece. ¿Por qué motivo? Porque en CSI, y lo menciono, esta serie es visto por muchas personas a nivel mundial y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y siempre cito a el actor del pelo de marmota que llega con su cigarro y, oh, ¿qué pasó acá? ¿No? Y, o sea, lo hace ver tan simple o tan sencillo que inclusive tal vez decirte muchas personas o muchos adolescentes, muchos niños van a decir, mira, cuando yo estudié una carrera quiero ser como él, ¿no? Quiero hacer esto, pero déjeme decirte que la carrera no es tal como cual, sino es mucho más meticulosa, como lo mencionado, mucho más detallado. Y pues en el proceso no tiene nada que ver con las series. Las series son inspiradas en la profesión, bien es cierto que sí, pero como ello también existen algunas prácticas que sí lo desarrollan. Y por ejemplo, yo me gustó mucho una serie que lo he visto y siempre lo veo de vez en cuando, que es Dexter. Esta serie, decirte, lo enfoco en que él es una persona que está dentro de una fuerza policial, ejecuta su trabajo como forense, percuta su escena de crimen como si nada pasara, al otro día va a investigar la escena y como si no hubiese pasado. Existen 3 tipos de personalidades en esta persona, en este actor.
Y lastimosamente, pues, como lo he mencionado en atrás de cámaras, hay muchas veces que la carrera te va a llevar a ser la palabra que siempre lo digo, el justiciero, pero no debemos de hacerlo. Y con esto pasemos a la random question. A ver, la primera. ¿Han intentado ocultar algún caso por diversos motivos? Netamente necesitaría saber si lo dicen a cuestión de carácter público o de carácter personal, pero lo voy a responder como de carácter personal. Ok. Sí, he intentado muchas veces, inclusive muchas personas que me relacionan a cuestión tal vez de decirme una mentira y yo lo descubro no porque me meta a investigarlo, sino porque simplemente analizo el comportamiento humano. ¿Cuál es la mayor pista que un criminal pueda dejar? O una de las, por ejemplo, más comunes de repente que has podido ver. Lo diría en un lado de que tal vez si lo van a ver esto a un criminal o algo que comete una Esperemos escena, que no, ¿no? es una escena de crimen, pues le diría que no hay crimen perfecto, que siempre va a haber una persona que lo va a encontrar y se va a investigar. Pero sí diría que hay un tema de que tal vez muchas veces las personas siempre dejan Una huella, por así decirlo, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, como tú has comentado, que al final pudiste resolver el caso con una parte de la saliva, creo que exacto, claro, mala ADN. una clave para resolver un caso. Diría una fórmula, ser analítico, ser persuasivo y a la misma vez ser desconfiado. Yo no puedo confiar en mi compañero, yo no puedo confiar inclusive en mi equipo de trabajo. Puedo tener el liderazgo de manejarlo al equipo, pero ¿por qué debo de creerle a él? ¿Y por qué no descubro? Y con esto voy a la frase que siempre me dice mi papá, o siempre me lo cito a él, lo que siempre me dice: hijo, cuando quieras hacer las cosas, hazlo tú mismo, pero desconfía de todo el mundo. Si tuvieses que mejorar algunos puntos en el rubro, ¿cuáles serían? Es una pregunta súper interesante, pero considero que más allá que mejora, tal vez sería implementar el tema del psicoanálisis a la escena de crimen, el tema de el análisis a la escena de crimen. Con esto voy a que nosotros, de hecho, que vamos a llegar a la escena, en este caso el criminal no nos va a estar esperando, ¿no? Pero sí vamos al punto de que tal vez encontrar este tipo de mejoras es a que el personal o las personas, si me enfoco acá en el tema de peritaje de Perú, ser más, ser mucho más analistas, o sea, buscar mucho más allá de que solamente lo vemos, buscar mucho más allá de lo que simplemente te dice la escena, sino a ir el por qué, el para qué, y como esto es algo que siempre, por ejemplo, lo tengo inclusive en mi Instagram fijado, que dice las preguntas de oro de un criminalista: ¿por qué, para qué, cómo, quién, cómo y cuándo? Entonces, si tú te resuelves todas estas preguntas, no solamente como perito, sino en tu vida personal, vas a tener un mundo de respuestas para diferentes tipos de problemas, diferentes cosas que te puedas pasar o puedas enfrentar, inclusive de retos. Totalmente. ¿Cuál es el perfil psicológico que más se repite en los criminales? Muchas veces las personas que cometen un crimen, en este caso delinquen, como se le dice, son personas que a simple perspectiva se excusan a la necesidad. Pero con esto quiero romper la mitología, no porque la persona necesita, no sé, $500,000 va a cometer un crimen. No porque la persona B tiene un hijo y no sé, no tiene un trabajo va a cometer un crimen. Entonces, ese es algo que muchas de las personas o muchas personas que delinquen se enfocan en eso. Pero yo diría que mucho más allá del patrón es que la persona simplemente quiere ganar reconocimiento emocional, aprobación emocional, porque esto va, y lo digo con total, tal vez con total simplicidad, el delincuente o la persona que delinque tiene un corazón bueno, pero en el fondo, hay cosas que ha pasado en su niñez y hay cosas que lo han llevado a ejecutar este tipo de cosas. Y por ejemplo, acá decirte esto, justo esta pregunta se podría ampliar para un nuevo episodio en el tipo de comportamiento de la persona, porque acá ya viene el tema de las costumbres, viene el tema de que cómo ha sido educado, y con esto no vamos a que deben de tener una mejor educación, sino vamos a los abandonos que existen. No, no tal vez sea un abandono de papá o de mamá
así ellos estén presentes, sino existe un abandono de afecto hacia la persona y eso de ahí te conlleva o te lleva tal vez a tener muchas dificultades, a tener muchos paradigmas emocionales y te llevan a necesitar aprobación del amigo, a necesitar aprobación de tal vez del barrio, de la cuadra, como se le llama, de la zona. Y entonces es ahí donde para tener esa aprobación, pues personas que tienen un autopoder más de autodominio, no pues te ponen a hacer alguna cosa externa para que puedas tal vez delinquir y qué sé yo. Y como ahí se dice, por ejemplo, ganar el respeto, como ellos le llaman a su jerga, ¿no? En este caso, entonces, según tu experiencia, ¿quiere decir que un criminal o de repente un asesino no nace ya de por sí con esa tendencia, sino que, por así decirlo, se va haciendo por el camino en base a sus experiencias? Diría que sí, se va haciendo por el camino. Por el tema, como menciono, de tal vez de cómo vive, de cómo crece en su proceso. Y mucho más allá que eso, si, por ejemplo, muchas veces yo he hecho labor social de ir a los centros penitenciarios a conversar, como en este caso con los detenidos, con las personas que están internadas. Por el tipo, no tal vez porque simplemente quiera saber, sino por el identificar la problemática. Porque ahí vamos y enfocamos a la criminología, que también es parte de mi carrera. Entonces la criminología estudiamos nosotros el comportamiento de la persona. Ahí nosotros entendemos que se ha ejecutado, pero por factores emocionales. Porque tal vez hay muchas veces que dicen hay delincuentes o hay personas que son despiadadas al cometer un crimen. Sí lo son y que se les juzgue como se les debería de juzgar, pero más allá que eso, ¿qué lo llevó a cometer? ¿Qué pasó? ¿Cómo él pasó de ser una persona tal vez de estar en el colegio, en la universidad, a cometer este acto? Aprobación, drogas, muchas cosas que pueden pasar, muchos factores. ¿Crees en la pena de muerte, por ejemplo? Considero que sí, Ok. pero no la pena de muerte, tal vez en un rasgo crítico. Con esto voy al punto de que tal vez existen diferentes delitos. Soy una de las personas que está muy en contra de, por ejemplo, de escenas como violaciones y todo este tipo. Entonces, porque eso ya se hace conscientemente. Entonces, diría que sí, podría existir. Por ejemplo, hablando de este tema, de que, un ejemplo, por temas emocionales en un momento dado, asesino a mi pareja, por ejemplo yo, de una manera, por así decirlo, emocional, en un momento irracional, tiene menos culpa que de repente una persona que ha violado a otra. Diría que no. Y esto de acá, por ejemplo, cito un caso de una serie que es El abogado de Lincoln Link. ¿Por qué motivo? Porque, o sea, tú puedes tal vez llevar a cometer un delito por una emoción, por una infidelidad, de X cosas. Pero eso de ahí, o sea, tú no tienes el derecho de quitar la vida a una persona porque, no sé, pasaste un trauma, pasaste X cosas. Es mejor que como persona digas, mira, sabes que las cosas no funcionan, pasaron cosas males, pero no le vas a quitar la vida. Totalmente. Entonces ahí decirte ahí ya es algo que, como se dice, los abogados defienden el tema de los derechos, los delincuentes ejecutan y los investigadores encuentran las pruebas y la verdad. Desde hace unos 10 años atrás, hasta ahora que estamos en el 2024, ¿cómo has visto ese índice de repente asesinos? ¿Ha incrementado? ¿Ha disminuido? Diría que en Perú, con toda la ola de migraciones, el índice ha incrementado bastante. No voy a dar un número en específico, pero sí ha incrementado muchísimo desde el punto de que delinquen, no sé, inclusive hasta por un robo de un celular. Entonces ahí los asesinatos cambian mucho y como normalmente se dice, puede haber tal vez bastante seguridad y todo en las calles, pero la seguridad que tienes en la calle, hoy en día tal vez no pasa algo que, mira, tienes una calle segura, porque esta persona puede pasar, puede delinquir en menos de un minuto, en menos de un segundo, y después que delinque lo pueden detener, puede caer lo que es detenido y todo, pero ya lo hizo, ya lo ejecutó. Bueno, pasándonos un poquito más de tiempo, pero quería aprovechar, por ejemplo, ¿qué opinas de la situación de este famoso presidente en Latinoamérica que ha disminuido bastante con el crimen? Estamos hablando de una de las personas más famosas que tenemos, que en este caso es Bukele, que en este caso, sí, perdón que se me ha ido el nombre.
De repente, qué feedback podrías dar según tu criterio? Es una de las personas que estoy a favor de su plan de gobierno de él y considero que debería de implementarse tal vez no solamente en El Salvador, sino en los demás países. ¿Y por qué motivo? Porque este presidente yo lo tomo como un referente en el mundo de la política. No me gusta exactamente un partido, pero o sea, lo tomo como un referente porque él tomó decisiones. Sí. Y como se dice, hay que tener los pantalones bien puestos para poder tomar una decisión de esta magnitud. Porque cuando él toma esta decisión se vienen prácticamente todos, ¿no? Los derechos, los humanos y todo, que vienen a dar diferentes cuestiones, pero eso a él no lo frenó. Y hoy en día El Salvador, a comparación de 4, 5, 6 años atrás, es uno de los países más seguros para visitar y para hacer turismo. Ha implementado muchas cosas. Entonces yo diría que y el país como en sí, como tal, ha evolucionado, pero ha triplicado, creo que muy, muy bien todo como lo ha implementado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que faltaría de repente a Perú para que pueda hacerlo? Tomar decisiones y diría dejarse tal vez de muchas ¿Excusas? Excusas, de tratar de camuflar muchas cosas, y esto lo digo de libre opinión, porque tal vez siento o presiento que se tratan de camuflar, se tapa un caso por el caso B y X cosas, ¿no? Pero yo diría que es cuestión de decisiones y es cuestión de hacer las cosas éticas sin importar lo que diga el partido B o el partido C. Porque al ser una persona que estás dentro del mandato nacional, ya no eres de un partido, sino ves por el pueblo, velas por ese grupo de personas que tienes. Es como que en este caso un supervisor, un jefe de equipo, un jefe de proyecto, un director, o lo que fuese un cargo, ya no eres solo uno, o sea, ya no tienes solamente un grupo. Entonces ahí como líder te das cuenta que tienes una magnitud de personas a las cuales debes ser ético, transparente, debes ser parcial, y entonces debes de recibir opiniones, no para decir, mira, lo recibo la opinión y ya, pues no la desecho, sino recibir las opiniones y tomarlo como una crítica constructiva, tal vez para mejorar. Justo lo que mencionas, ¿no? Y sobre todo para crecer como país, que eso es algo muy importante y que el pueblo, pues hasta cierto punto, poco a poco esté más identificado con las autoridades que tenemos como país, ¿no? Vuelvo a repetir. Antes de poder culminar, tenemos un obsequio, G, para ti. Esperemos que te guste con todo el cariño del mundo de parte de Random People Podcast. Pero antes tenemos una dinámica que se llama Buzón Interconectado. Le hemos venido haciendo los primeros episodios, pero me parece algo muy importante poder relacionar, por ejemplo, tú como una profesión, que consiste esta dinámica en poder dejar a un siguiente invitado una pregunta que de repente pueda desarrollar. En realidad exactamente no sabemos quién es el invitado. Eso es lo bonito también de esta dinámica, que sin saber quién es el invitado pueda desglosar en base a la pregunta que en este caso vas a mencionar. Y de repente pueda desarrollarle, explayarse un poquito más, por ejemplo. La pregunta que dejaría sería una pregunta muy abierta, pero a la vez contundente. ¿Por qué tratar de señalar específicamente a una persona, o por qué tratar de tipificar a una persona cuando podemos tipificar a muchos? Ok, perfecto, muy interesante. Muy interesante la pregunta, ¿no? Entonces, ahora sí, pasemos ahí se la dejamos al siguiente invitado. Por favor, apúntenlo antes que no se nos olvide. Y bueno, por favor, pásame el detallito de Random People, que lo puedas descubrir aquí. Esperamos que te guste y que lo puedas utilizar también, que eso es lo importante. Claro, por supuesto. Por favor, muéstralo aquí a cámara y a ver qué sorpresas hay. ¡Wow! ¡Wow! No, está lindo, súper lindo. Gracias, muchas gracias. La verdad que no sabíamos exactamente qué podía servirte porque, de verdad, a cada invitado intentamos darle un obsequio diferente, sobre todo para que lo pueda utilizar, ¿no? Y de repente vimos ¿Puedes mostrarlo, por favor, ahí? Perfecto. Claro. Y de repente puede servirte, ¿no? Para algo personal, aunque sea para escribir cartitas de amor, si es necesario personalmente, ¿no? Sea lo que sea, o, por así decirlo, la profesión. Sí, ahí es como también un poquito del calendario del 2025 que ya se viene, es algo a tener en cuenta y bueno, ahí puedas ir descubriendo. Sí, muchas gracias. Que te guste.
bueno, le atinaron en sí. Soy una de las personas que en los viajes o en muchas cosas que hago, siempre ando con 3 agendas, mi agenda, mi blog de notas y una libreta de algunas cosas. Claro, no, que no podemos revelar tampoco, o sea que hay que Confidencialidad. dejarlo ahí así totalmente. Exacto. Muchísimas gracias, G. Ha sido un gusto, la verdad. Me parece que tú también tenías un podcast o un canal de YouTube que has mencionado antes, ¿no? Claro, tengo lo que es el podcast llamado Rastro del Crimen, el canal de YouTube también lo mismo. Ya he dejado de hacerlo prácticamente subir contenido, pero voy a retomarlo nuevamente. Y lo que sí tengo un bestseller en LinkedIn, en la cual también me encuentran como Hola Soy Io en todas las redes sociales. ¿Por qué lo estoy lanzando esto? Porque mucho más allá de mi carrera, quiero mostrarles a las personas que existe una labor que vengo haciendo con un grupo de amigos que hemos creado un estudio jurídico en la labor de poder hacer obra social, de poder ayudar a quienes en realidad lo necesitan, y no con una finalidad monetaria, sino con una finalidad de decir, hay respuestas tras muchas preguntas que pueden existir. Sí, que es cierto y la verdad muy profundo y muy interesante lo que están mencionando. Muchísimas gracias por haber venido a Random People Podcast y un gusto también poderte conocer, un gusto poder tratar. Esperamos que de repente puedan pedir un segundo episodio, también cuadrar tiempos porque creo que hace poco has venido de Lima, nada, de unas horas. Pero sí me gustaría de repente podamos hablar un poquito más, que la gente también pueda comentar la parte que más le gustó, pueda seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Random People Podcast. ¿A ti cómo te podemos encontrar, G? Claro, es un placer poder compartir un segundo episodio y sobre todo poder compartir mucho más información de lo que se puede encontrar. ¿Cómo estás en redes sociales? En redes sociales me encuentran como Hola Soy Io. Okay. H-I-O. Io, pero en realidad se pronuncia G, porque se parece un poquito de, ¿cómo te llamas? Gio, G o G. No, me gusta G, pero se pronuncia, bueno, se escribe Gio, ¿no? H-I-O. Está bien, me parece muy, muy bien. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos que la próxima semana con un siguiente invitado. La verdad que le hemos dejado el buzón interconectado ahí, muy profunda, muy interesante la pregunta y nada, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo, ya el 10º y ya prontito se viene obviamente Navidad y todo lo que sigue, así que bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por ver este episodio, muchísimas gracias G, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta pronto, chao.